académico de la USACH y director de la encuesta La Cosa Nostra, la más comentada esta semana a propósito de lo que dice relación con poner a Matei de la mano de Kaiser empatados prácticamente y acá relegado cuarto lugar, se adelantó a lo que lleva a decir y generando hasta un comunicado con dedicatoria, aunque no lo menciona, de parte de las encuestadoras. Bienvenido, gracias por visitarnos. La verdad es que es un honor que haya tanto lío, pero es una encuesta, digamos, o sea, una encuesta con todo lo que implica. Nosotros hacemos de hace bastantes años ya encuestas y hace un tiempo atrás, hace 5 años, abrimos esta encuesta de La Cosa Nostra para hacer investigación, más bien yo pensando siempre en la cosa más académica. No pensábamos participar de la disputa de las predicciones, a tal punto que cuando empezó a ocurrir eso, tampoco lo seguíamos pensando, porque si ustedes se fijan, recién pusimos un sitio web hace 2 meses, o sea, nosotros llevamos, se distribuía así soterradamente por el WhatsApp, qué sé yo, no hacíamos ninguna campaña de distribución, y era básicamente porque nos interesaba seguir los procesos, y bueno, como le apuntamos varias veces, empezaron todos a ponernos atención, y la verdad es que estamos muy contentos de que, y después dijimos, bueno, ¿sabes qué? Creemos que nos parece que las encuestas tienen un poder muy grande, y creo que es importante que si las cosas tienen tanto poder, salgan a hacer lo que tienen que hacer, que es competir. Entonces hicimos un ranking de los niveles de precisión y eso ya dejó... Ya eso terminó, eso ya coronó. Alberto, ¿y cómo es posible, entendiendo un poco cómo funciona la industria de la encuesta y las metodologías que tienen que tener y el rigor científico, etcétera, que un pool muy grande de encuestas en general muestren una fotografía? En términos generales, las encuestas como convencionales dicen... Jara Kass a segunda vuelta. Se empiezan a diferenciar en quién está quién está tercero, quién está cuarto, y ahí para atrás más o menos el orden es el mismo. Nadie discute que Artés y Medio están en torno a 1%, que Harold Magnico está como entre 3 y 4, y el tema es si Parisi está más arriba o más abajo. Exacto. Eso es toda la diferencia. Y Jara, nosotros la damos mucho más arriba que el resto. Pero ¿qué explica que todas las encuestas muestren esa foto y ustedes muestren una que es bastante distinta? No, primero no es tan cierto. Hay algunas encuestas que están como en una posición intermedia entre las que están más diferentes a nosotros. Lo que pasa es que esas posiciones intermedias no modifican el orden de los jugadores y entonces no se genera el revuelo que causa la genera esto. Ahora, mira, metodológicamente yo sé lo que es posible que esté ocurriendo, pero tampoco sé exactamente cómo están procediendo las distintas encuestadoras. Hacer encuestas es bien difícil. Te pongo un ejemplo. Nosotros, ¿cuál es el principio que rige una encuesta? Que la probabilidad de seleccionar a una persona u otra para ser encuestada sea la misma. Como eso es prácticamente imposible, salvo encuestas muy, muy caras que valen 10, 15 veces lo que vale una encuesta de las que salen sistemáticamente, ¿ya? Y que duran mucho tiempo en terreno, qué sé yo. Como eso es básicamente imposible, lo que se hace entonces es que tú trabajas con lo que llamamos un marco muestral, una especie de universo del país, pero reducido, ¿ya? ¿Que sigue siendo representativo? Que por teoría de grandes números, si tú tienes un número muy grande, se va a tender a aparecer, pero vas a tener problemas de asignaciones a ciertas ciudades, entonces tienes que ir tapando los agujeros. Digamos, este es un queso que tiene agujeros, y hay que ir llenándole los agujeros al queso para que funcione cada vez mejor, ¿ya? Cada vez que llenas un agujero te puedes estar gastando 50, 100 millones de pesos. entonces es un queso caro. Es un queso caro. Entonces, en el fondo, no es fácil. Y hay muchas formas de proceder posteriormente. Y hay una cosa que siempre dicen, no, es que el tamaño de la muestra, no, es que la cantidad. La verdad es que esos son variables bastante menos relevantes que el procedimiento. Y el procedimiento está cerrado. Yo no sé cómo lo hacen los colegas, ni ellos saben cómo lo hago yo, y así estamos, y los periodistas no saben cómo se hace. Te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos un universo de 250.000 personas a las cuales nosotros podemos recurrir. Perdón, este ejemplo es la metodología real. Usted es real. Esto es lo que usted hace. Sí. Entonces nosotros lo que hacemos es, nosotros tenemos que hacer cuotas. Es decir, tenemos, por ejemplo, que hay una ciudad, ¿ya? Va a llenar, tengo que entrevistar a 4 personas que tengan entre 18 y 30 años, que sean hombres, ¿ya? Y que sean de tal nivel socioeconómico. Para decir esto se parece a llena. Pero si yo voy y busco esas personas en mi listado y voy para allá, la probabilidad de selección la destruí. Porque no tienen todos la misma probabilidad de ser seleccionados. Entonces yo tengo que disparar al voleo.
y tengo que ir haciendo cuestionarios. Por ejemplo, nosotros en la última hicimos casi 3.000 cuestionarios para 600 casos. Hicimos 3.000, ¿ya? Podríamos salir diciendo, hicimos 3.000, aquí está la muestra de 3.000 casos. No, hicimos 3.000 y después asignamos, ¿ya? Entonces asignamos, y si nos falta gente, de nuevo tenemos que ir a la base total y no ir a buscar a los que nos faltan. Tenemos que salir al voleo de nuevo hasta que se nos llene por azar lo que nos falta. Alberto, con respecto a lo que usted está explicando sobre la metodología de este queso que usted dice, hay dos críticas súper concretas. Más allá de entrar a los números y nos interesa tener su análisis de lo que está pasando a nivel político, tiene que ver con que usted compara encuestas que no tienen mismo fraseo en términos de la pregunta, que incluso y el tema de la base 100 versus la base 80 es fundamental, porque ahí pueden haber 6 puntos de diferencia que pueden explicar muchas cosas. Esas son las dos críticas más duras en términos metodológicos que hacen desde las encuestadoras a través de este comunicado respecto del ranking. Y respecto también de lo que usted mismo informa, porque usted se va a base 100, para que nuestros auditores entiendan, no sé qué era Alberto. O sea, suma 100 todos los candidatos. En cambio, no está él, no sabe, no responde, que es fundamental y es clave y siempre está en las otras encuestadoras. A ver, esa es la bala de plata que han dicho respecto a su... Lo que pasa es que efectivamente tenemos esas diferencias. A ver, ¿cuáles son los puntos? Primero, respecto al tema base 100. Resulta que hay que tomar una decisión metodológica, ¿no? Y efectivamente yo en esto soy bastante osado. Ya no juego... Es que en metodología usted es sociólogo, no se puede ser osado cuando lo que tenemos que tener es un apego para que la muestra sea representativa. Tenía 14 cursos de metodología, así que por eso. y enseño metodología. Hay que ser osado, ¿por qué? Porque si yo voy, y esto es fácil de entender, varias de las encuestas tienen 20-25% de no respuesta. Yo sé que la gente que va a votar nulo o blanco van a ser 2-3%. Y estoy perdiendo 20% de información. Si a mí me pasara, porque eso lo testeamos, entonces testea, eso es lo que es metodológicamente correcto. Si yo testeo, que voy y le pongo una pregunta a las personas, sin no sabe, no contesta, sin nulo, porque eso es lo que hacemos nosotros, que eso es lo osado, ¿ya? Sacar esa opción. Decirle, defínase. Que es un principio metodológico, pedirle a la gente que se define. Ojo, en muchos cuestionarios se diseña para no poner un punto neutro, porque la gente se va al punto neutro y no te responde. Entonces se diseña así. Si yo viera que se nos caen que la gente deja de responder en ese momento, se nos caen los cuestionarios allí, porque la gente siente que le falta una respuesta que no tiene, ¿ya? Resulta que, al contrario, nosotros obtenemos una información que los demás no están obteniendo. Nosotros tenemos a Jara hace rato en 35 puntos o más, ¿ya? Y que todas las encuestas ahora que viene el final se empiezan a acercar. Siempre fue 35, eso es lo que nosotros decimos, ¿ya? Y lo que pasaba es que tú, al darle la alternativa a personas que estaban que no es que estén indecisas, que no les gusta el candidato por el que están votando. No les gusta del todo. Entonces, pero eso distorsiona el resultado porque en la urna sí existe posibilidad de votar blanco o anular el voto. Sí, pero resulta que pero no existe, no existe la alternativa de no sabe, no responde, no existe la alternativa de decir que soy un indeciso, no existe nada de eso. Entonces yo estoy poniendo valores, estoy poniendo roles adentro. Si yo le pongo un rol a una persona que lo ennoblece, es como ponerle la alternativa de que vas a creer pero no creer y qué sé yo, le das un rol al indeciso, eso va a generar una modificación. El punto de fondo, lo que yo planteé fue, miren, con todos los problemas, si usted hace una pregunta con un fraseo distinto, entonces diga que eso que está, póngale una winchita que diga, no pretendo que esto sea predictivo. Que ese es otro tema. ¿Ya? Que sea predictivo. No estoy pensando que esto sea la representación del cuestionario, porque resulta que el fraseo lo podemos hacer cada uno como quiera, pero estamos midiendo lo mismo. No me jodan, o sea, estamos midiendo por quién va a votar la persona. Entonces ahora inventarse que salieron con un fraseo. Hay gente que hace mal el fraseo, es verdad, pero lo hacen mal. No es que están diciendo quién le gustaría que ganara. Eso no es un votar. Alberto, usted defiende el método y que ustedes emplean. Y uno de los datos que ha salido a propósito de precisamente lo que ha pasado con la encuesta, nosotros nos ha sorprendido el aire que incluso los entrevistados políticos nos dicen, hablemos de temas, no hablemos de números. Y hemos hablado mucho de números en esta campaña. Y uno de los números sobre los cuales se ha hablado es cuánta gente efectivamente que es contactada responde una encuesta, que es la tasa de rechazo.
¿Cuál es la metodología de ustedes? ¿Es telefónica? ¿Es un mail? ¿Se hace por WhatsApp? No creo que sea presencial, porque eso es carísimo. ¿Y cuál es la tasa de rechazo que tienen? Es decir, ¿a cuántas personas que ustedes intentan encuestar les resulta encuestarle y cuántas les dicen no o no contestan derechamente? Nuevamente, fíjate que son cosas que se instalan como si fueran algo relevante. Hoy día, la tasa confesa de todas las encuestadoras, es como el ya, no, te digo al tiro, es falsa. ¿Cuál es la ¿Es peor aún de la que conocemos? Lo que sabemos es que de 10 personas que son contactadas no es relevante, esto es lo que te quiero decir, pero eso es lo importante. No es relevante. Es relevante para cierto tipo de metodologías, pero cuando tú estás barriendo fuerte a toda tu base de datos y estás buscando una cantidad enorme de casos para luego seleccionar las cuotas, eso no tiene ningún problema porque estás operando con la lógica de la posibilidad de seleccionar con igual probabilidad a las personas. O sea, perdón, da lo mismo que 9 de 10 no contesten. Es decir, si existiera la posibilidad de entender a partir de algún dato de que efectivamente hay un sesgo político en las personas que no están contestando respecto a las que no, ¿ya? Podría ser, pero la teoría de los grandes números nos enseña que en principio dos números grandes que se juntan, a menos que haya una razón muy de fondo, se van a parecer o van a ser de hecho idénticos. O sea, si yo tiro un dado 200.000 veces, sencillamente va a salir, o sea, una moneda va a salir la mitad una y la mitad la otra, va a ser perfectamente exacto. Entonces, el problema de fondo es si acaso esa diferencia de perfil entre el que contesta encuesta y el que no contesta encuesta es una diferencia de perfil tan radical. Y si es así, las encuestas por definición tendrían un problema de base, porque el problema es quien contesta, es que es supuestamente súper distinto al que no contesta. Claro. Esa es una premisa que siempre ha estado sobre la mesa, y en investigación, y esto es lo importante, trabajamos con lo que podemos. O sea, no se trabaja con la perfección. El universo, todo lo que se mide, ¿ya? El 4% solo es atómico de lo que está medido. Lo demás no se sabe, no sabemos nada. Y todos respetamos perfectamente a los cosmólogos, a los físicos, pero saben sobre el 4% algo sobre eso. Entonces, la ciencia funciona así. Uno tiene que tener la mejor información que pueda. El trabajo de uno es lograr tener más información o menos información. Yo lo que digo respecto a los colegas de las encuestadoras, primero que no se enojen tanto, ¿ya? Porque me han llamado muchas veces para pedirme muchos favores, son súper amables para ciertas cosas. ¿Qué favores le han pedido? Pero por los diarios de la Paleo. Y me han pedido que yo salga a atacar a otras encuestadoras porque no se atreven ellos. Perdón. ¿Quién le ha pedido eso? La encuestadora A le ha pedido que ataque a encuestadora B. Sí, porque no se atreven. O sea, la Coca-Cola que ataque a la Pepsi. ¿Algo así? Y que salga yo, porque para qué ellos van a tener problemas de tener el ataque. Entonces me mandan todos los antecedentes y yo digo, oye, compadre, esta es tu guerra. O sea, tú manda tu guerra y no. Entonces, de verdad, yo lo que les digo, tranquilicémonos y hagan algo súper simple. Yo hice un ranking. Supongamos que está malo. Díganme si el problema es metodológico, que es lo que le han dicho. Claro, que no es comparable, base 100, bueno, base pero 80. están todas las críticas las puedo contestar. Que quiere que sea presidente. O sea, incluso dijeron, por ejemplo, que hay un tema con el margen de error. Sí. Las encuestas no probabilísticas no tienen margen de error conocido. No es verdad que existe eso, se le ponen para darle como garbo. Pero es falso. Lo que yo les digo es que saben que hay un ranking. El ranking es súper fácil de hacer porque se resta de la resultado real ya sí. Lo que dijo cada encuestadora. ¿Me van a decir que en sus equipos no pueden hacer un ranking? ¿Saben hacerlo metodológicamente mejor que yo? Pero es Genial. Que no son comparables. Peras con manzanas es lo que dicen. Digan, a ver, ¿cómo no va a ser comparable? Estamos prediciendo. Entonces, ¿saben qué? Sí. Pongamos todo un letrero que diga, esta encuesta no es predictiva. Porque los canales, las radios, los diarios están súper interesados porque estamos haciendo predictivos. Alberto, la discusión Perdón, me cuesta entender cuál es el valor de una encuesta que no pretenda ser predictiva en función de lo que es una elección. ¿Para qué se comunica entonces? ¿A quién le interesa entonces? Las encuestas que se realizan en Chile no son predictivas. No, ellos están diciendo que no es predictivo. Perfecto. Yo estoy diciendo, yo voy a hacer una predicción. Me puedo equivocar o no, pero estoy haciendo una predicción. Ellos están diciendo ahora, como el resultado no le dieron, de que nunca quisieron ser predictivos. Bueno, ¿por qué van a la tele a mostrar ese gráfico? Porque usted queda número 1 en el ranking que usted mismo hace. Bueno, pero si lo pueden cotejar ellos. Pues. Y yo les dije, oye, lo puse en la columna donde lo publiqué. Les dije, oye, pueden pedirme el Excel con todo el asunto para que le adelanten el trabajo. Les mando el Excel, dijo. Les mando el Excel. Alberto, el tema metodológico yo creo que es bien interesante periodísticamente y para la encuestadora, pero quiero llevarlo al resultado. Porque ustedes han defendido la foto que ustedes toman.
Con todas las explicaciones que usted dice, esta es la foto con esta cámara, con este camarógrafo detrás, esta es la foto. Y en esa foto, ustedes muestran a José Antonio Kast cuarto. Sí. Quiero saber, no se pueden difundir números a esta fecha de la elección. Son los números anteriores, ya, no son los nuevos. ¿Nos puede explicar en función de qué les da esta diferencia tan radical con las otras encuestas? Porque usted dirá, hay 1 o 2 puntos de diferencia, etcétera, pero aquí el resultado es quién pasa a segunda vuelta. Sí. Y en la encuesta usted, en la única que no pasa a segunda vuelta, José Antonio Kast, es en la suya. Sí. Ahora, el resultado todavía estaba apretado en la anterior medición, pero efectivamente perdón, para entenderlo, ustedes tienen Jara, Kaiser... Kaiser con Matei juntos. Kaiser, Matei pegadito, empatadito, y abajo Kast. Ya, Mira, esa foto explíquela. Lo que pasa es que lo único que uno puede explicar es la consistencia interna de los datos. Es decir, cuando uno mira la trayectoria de datos, tiene que haber un movimiento que sea comprensible y que tenga que ver con la realidad. O sea, hace 2 semanas alguna encuesta dijo que había subido Jara. Yo decía, ¿por qué habría de subir Jara si no había hecho nada esa semana? Entonces en el fondo, hay que mirar la consistencia interna y externa. Nosotros hacemos eso. Entonces, ¿qué tenemos? Que hay un patrón. Cada vez que Kast baja, suben al mismo tiempo, pero con distinto ritmo, Matei y Kaiser. Se reparten los votos entre ellos 3. Claro. Y cada vez, y siempre es así. Kaiser sube, baja Kaiser Kast. y Matei, ¿ya? Kast sube y baja Kaiser y Matei. Son un sistema. Kaiser cuando baja más rápido, cuando sube más rápido. Matei es más lento en el proceso, es más sinuoso la curva, ¿ya? Pero siempre se comportan así. ¿Por qué? Porque hay personas, que hay candidatos que son bisagra. A nivel de toda la elección, la bisagra es Matei, que es la que distribuye hacia izquierda y derecha. Pero a nivel de la derecha, la bisagra es Kast. Ok, se entiende. Entre Kaiser y Matei. Exacto. Entonces, cada vez que él se mueve, cuando él le apunta, en abril más o menos, le apunta a la estrategia, que es espectacular su salto, cuando le apunta a la estrategia, entonces él sube y va haciendo caer fuertemente. ¿Cuál es esa estrategia que es tan espectacular? Él se cambia, él estaba muy a la derecha, estaba más a la derecha de Kaiser. Recuerden que Kaiser había estado coqueteando con Chile Vamos y qué sé yo. Él estaba más a la derecha, tenía todo ese sector tomado, pero empieza a sentir que para segunda vuelta está demasiado lejos del centro. Y da un giro en agosto, que él lo declara, y cuando empieza a llevar gente de Chile Vamos y empieza a decir, ya me puedo tomar control del sistema. Esa estrategia no funcionó en agosto. Cuando él se paró, cuando él quiso primero ir a pararse justo entre el espacio que había entre Kaiser y Matei, eso le funcionó. Ser un poco institucionalista y un poco disruptivo. Eso le funcionó muy bien. Y tomó el tema de seguridad y no habló de otra cosa. Pero ahora está más a la derecha de Kast. Kaiser, dice. Sí, No, Kaiser. Estoy hablando de Kast. Está hablando de Kast, que se movió. Kast jugó este partido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega agosto, él cambia. Primero sale del tema de seguridad. Si ustedes se fijan, empieza a meterse en temas más económicos, rebota en el tema económico. Chao, PGU. ¿Ya? Claro, empieza a rebotar en el tema económico. No habla nada valóricos, cero. Empieza a hablar de una cosa que a la gente le molesta un montón y que todos lo hacen, que es hablar del sistema político. Nos trajimos a este, como si esa gente llevara votos detrás. La gente va y vota por esa gente hoy día, pero no es como antes, que efectivamente el candidato, el nombre, tenía nombres detrás. No es así, no tienen gente. Entonces le molesta a la gente que no estén hablando de sus problemas y en cambio estén hablando de esto. Entonces él ahí empieza a equivocarse y empieza a quitarle mucho por derecha Kaiser. Y por el centro, Matei empieza también a engrosar en la medida que Kaiser se empieza a acercar, que hay 2 candidatos fuertes, y en la medida que a nosotros nos llegó a marcar 29 Kast, y de repente empieza a bajar 2, 3 puntos cada medición, ¿ya? Y de repente se estabiliza en 22, 23, y de repente sigue bajando. Entonces, tenemos una curva que es bastante coherente respecto a lo que ha ido ocurriendo. Efectivamente, podría ser que él tiene una ventaja muy grande en el sistema, que es la siguiente. La medimos en la encuesta. La gente nos da más o menos 18 puntos para él, ¿no? 17 y algo, casi 18. Resulta que, si yo le pregunto a esas mismas personas que contestaron mi encuesta, ¿cuánto cree que va a sacar Kast? ¿No? Más. 27. Claro. Eso es una gran ventaja, porque a la gente le gusta votar a ganador. Entonces él tiene una imagen de ganador en el sistema, que es lo que lo está sosteniendo.
este último tiempo su bajada ha sido fuerte, pero esto lo sostiene. Entonces, ese es un factor que es súper importante. Kaiser, por ejemplo, la gente cree que tiene menos de lo que marca. Matei está ajustada, Jara también está relativamente ajustada, ¿ya? Pero en general hay un problema en ese sentido para Kaiser y una ventaja para Kast, porque el que se ve que va ganando es Kast. Sí, pues por eso importa la pregunta, ¿quién cree usted que va a ganar en función de los indecisos, los que tienen que resolver el voto? Estamos súper pasados, Alberto Mayol, hablamos de cuantitativo, ojalá podamos hablar cuali también en términos de lo que es esta recta final. Y muchísimas gracias por visitarnos, son las 8 de la mañana con 5 minutos, Iván, estamos pasados como siempre. Alberto Mayol, sociólogo, director académico de la Cosa Nostra y académico también de la USACH. Solo reafirmar, ustedes reafirman que la foto que tomaron es la que se eventualmente produciría... Sí. O sea, ustedes dicen pasa Jara, nosotros hacemos Jara, Kaiser, dicen ustedes. Kaiser está empatado con Matei. Jara, Kaiser es Matei. Si le hago caso a la curva, pero ya, para ponerlo más fácil, la segunda vuelta no es con Kast, según usted. Exacto, y eso es lo que vamos a saber el próximo 16 de noviembre en la noche. Muchísimas gracias. Vamos volando a la pausa, seguimos haciendo Universo al día en minutos, no te muevas, de la 93.7. Universo al Día es presentado por BCI, Mercado Pago y Kia. Nos separamos unos segundos para seguir revisando la actualidad en la voz de sus protagonistas. Ya volvemos con más Universo al Día en la 93.7.